gato, perro, cachorro, aruñar, maullar, bozal, pechera, croqueta. Este y más vocabulario aprenderás el día de hoy en nuestra clase. Así que comencemos. Hoy vamos a explorar vocabulario y accesorios de mascotas, en especial cuando nos referimos a perros y gatos. Sin duda, las mascotas se han convertido en nuestra mejor compañía en muchas ocasiones y son en realidad una gran responsabilidad desde el primer momento en que decidimos hacerlos parte de nuestra familia. Es por eso que el día de hoy he decidido hacer esta clase en especial para hablar de accesorios, partes de nuestro perro y también vamos a hablar un poquito de medicina y quién es la persona que atiende a nuestros perros. Entonces, comenzamos por la primera parte. Observemos la imagen que tenemos aquí. Te voy a enseñar las partes del perro. Tenemos como primera medida las orejas. Muchas veces añadimos un poquito el diminutivo, entonces decimos orejitas. Vamos a utilizar en esta ocasión el verbo tener, porque hablamos de pertenencia. Entonces, este perro que observamos aquí tiene orejitas u orejas. También podemos mencionar orejas, en diminutivo, orejitas. La parte de encima le decimos lomo. A la parte de encima que te estoy señalando en estos momentos le llamamos lomo. La parte de abajo decimos pecho, el pechito de nuestro perro. La boca, que sería para nosotros los humanos, en el caso del perrito decimos hocico. El hocico del perro. Podemos decir entonces, el perro tiene el hocico grande o tiene el hocico pequeño. En este caso, tenemos un perro con un hocico muy pequeño. Tenemos también lo que para los humanos serían nuestros pies. En las mascotas cambia. En las mascotas mencionamos que el perro tiene patas. También esta partecita que para nosotros serían las uñas, los perros son garras. Las garras de perro. Y la parte de atrás que no se alcanza a ver, que te la voy a colocar aquí mismo, ahí está, esa sería la cola. También le podemos mencionar el rabo del perro. Vamos ahora con las partes del gato. ¿Cómo está compuesto el gatito? Es muy similar al perro, ¿no? Pero también vamos a mencionar características en especial que tiene este gato. Este gato tiene una piel a rayas, ¿sí? Son estas lineecitas. Entonces un gato rayado o también le llamamos un gato romano. Es más práctico llamarle un gato romano, es un tipo de raza de este gato. La parte de adelante, que también aplica para los perros, les decimos bigotes, los bigotitos, los bigotes del perro o del gato. Entonces ya sea bigotes o en diminutivo decimos bigotitos. Cuando tenemos un gato que es pequeñito decimos gatito y cuando el gato ya está más grande decimos simplemente gato. O de cariño podemos decirle gatito, pero gatito se utiliza más que todo con gatos recién nacidos o bebés. En el caso de los perros decimos cachorro. Cuando el perro está bebé, pequeñito, decimos cachorro o cachorra. Y ya grande, perro o perra. Si queremos utilizar un diminutivo también para nuestras mascotas, podemos decir perrito o perrita. Por ejemplo, yo puedo decir amo a mis perritos. Veamos ahora algunos accesorios que utilizamos con nuestras mascotas. Tenemos el primero que es la correa. La correa. El segundo es el bozal. Con la que jugamos todo el tiempo con ellos es la pelota. Seguimos con una correa que es especial, que abarca parte del pecho, del pechito de nuestro perro, que le decimos pechera. Pechera. Y seguimos por último con el alimento. Al alimento le llamamos
croquetas. También quise agregarte aquí un poquito de medicina. En este caso sería el desparasitante para los parásitos. El desparasitante que normalmente debemos aplicárselo a nuestras mascotas cada 3 o 4 meses o 6 meses, de acuerdo a las indicaciones de la persona que se encarga de tratar a nuestros perritos en salud, y es el veterinario o veterinaria. Aquí en la parte de la medicina podemos observar contenido neto, es decir, el total, y una tableta, así como la ves aquí en esta imagen. Esa sería la tableta. ¿Qué quiere decir saborizado? Es decir, que cuando nuestro perro lo coma, va a saber como a carne o a pollo, y va a ser mucho más fácil que se pueda consumir. Ahora te muestro aquí los pequeños obsequios que podemos darle a nuestros perritos y los posibles nombres que pueden tener. Recuerda que estos nombres pueden variar de acuerdo a la región o al país donde nos encontremos. Normalmente nosotros le llamamos palitos de carne o cábanos. Algunos le llamamos cábanos, a estos de arriba les llamamos galletas. Como las galletas que normalmente consumimos los humanos, pero también le llamamos galletas a los que consumen nuestros perritos. Y el resto podemos hablar de obsequios o regalos. Si tienes otro nombre que hayas escuchado de alguna persona nativa o de algún amigo tuyo, puedes escribirlo debajo en los comentarios y te leeré. Y al que tenemos aquí en la parte de abajo le decimos comida húmeda. También tenemos aquí los contenedores. Bueno, en el caso de los gatos, ellos pueden tener el mejor contenedor, pero créanme, siempre va a decidir por la caja. Entonces, el que tenemos a nuestra mano derecha es la caja, y a la mano izquierda es un contenedor, o también le llamamos guacal. Y este aplica también para los perros, el guacal, que son especiales para transportarlos, ya sea en transporte terrestre o también para transportarlos en aviones, que es una regla. Hay guacales que son guacales suaves, y en este caso es un guacal rígido, el que vemos aquí. Un guacal suave sería como este, que vemos aquí arriba. Tenemos también el arenero, el famoso arenero de gato, y la pala, a la parte izquierda. Respecto a los sonidos que emiten nuestros perros y nuestros gatos, el sonido que emiten nuestros perros le llamamos ladridos, o en el verbo sería ladrar. Yo podría decir el perro está ladrando. En el caso del gato es maullar. El gato está maullando. ¿A alguno de ustedes le ha sucedido que cuando juega con sus mascotas de pronto sienten que chan o ñan? Entonces a esto nosotros le llamamos arañar en el caso de las uñas, sobre todo de los gatos, que también puede suceder con los perros, y al que ves en la parte derecha le llamamos morder. Morder también aplica para nosotros los humanos, ¿no? En el caso de los perros también aplicaría lo mismo, morder. Espero hayas disfrutado de la clase del día de hoy, y cuéntame en los comentarios, ¿tienes gatos o perros? ¿Cómo se llama? Nos vemos pronto, querido estudiante.